Hablaremos hoy del periodo de la historia argentina comprendido entre los años 1880 y 1916. Este periodo se haya desarrollado en el capítulo 10 del libro de José Luis Romero, La República Liberal. Ese es el título del capítulo 10 que versa sobre este tema. En 1880 habíamos visto anteriormente la federalización de Buenos Aires, el fin de una etapa, el de la Argentina criolla, la última rebelión provincial contra el gobierno central y el inicio de una nueva etapa signada por el fraude electoral que se extendió hasta el año 1916, cuando este fraude electoral tocó a su fin por vía de la reforma electoral que abrió la posibilidad de un voto secreto, obligatorio, universal, masculino, que limpió de alguna manera, cristalizó, como tornó transparente, quiero decir, las elecciones o los comicios en Argentina, que hasta ese momento habían estado todos ellos viciados de nulidad. En el 80 y hasta el 86 asume como nuevo presidente Julio Argentino Roca, este joven general que había llevado adelante victoriosamente la campaña del desierto contra los indígenas y había logrado prácticamente duplicar la superficie del país, arrebatándole vastos territorios a las tribus, sobre todo araucanas. Esta victoria militar significó también su entrada en la arena política y su transformación en el hombre fuerte, en el hombre más fuerte de la Argentina, prácticamente hasta su fallecimiento a principios del siglo XX. Julio Argentino Roca va a ser 2 veces presidente en una época en que no había reelección, en que debía esperarse unos años entre medio, entre un mandato y otro. Él gobierna como presidente desde 1880 a 1886, su mandato inicial. Su segundo mandato fue de 1898 a 1904. Durante estos años, aún no siendo presidente, fue el hombre más poderoso del país y el que estuvo detrás de todas las elecciones presidenciales, moviendo los hilos del poder, conformando a su vez un partido que era más que un partido político de cuño moderno, tal como nosotros lo concebimos hoy, una suerte de confederación o liga de gobernadores y de oligarquías provincianas, minorías en el poder provincial y nacional que se coaligan detrás de la jefatura partidaria y por momentos presidencial de Julio Argentino Roca. El PAN, el Partido Autonomista Nacional, justamente surge de esa coalición, esa federación entre los oligarcas, los hombres más ricos de Buenos Aires y del interior del país, que amañan las elecciones, fraudulentas siempre todas ellas, como les decía recién, y logran emplazar a sus candidatos presidenciales y regionales una y otra vez en desmedro de las mayorías populares que en estos años también, tal como veremos, sobre fin de siglo más que nada, principian a organizarse y a conformar sus primeros movimientos partidarios, políticos y sindicales, intentando, primeramente en vano, luchar contra esta oligarquía en el poder, esta minoría que arregla las elecciones y gana siempre con malas artes. A su vez, esta oligarquía es la dueña de la tierra, reforzada esta dirigencia, esta élite, tras la campaña del desierto de 1879 de Roca, que incorpora enormes territorios arrebatados a los indígenas y los reparte entre las principales familias del país, entre ellas la del propio Roca. Entonces esta oligarquía, que ya venía de la época colonial, que era dueña de casi toda la tierra, ve reforzado su poder. Hay un escaso acceso a la tierra. Algunos inmigrantes llegan a convertirse en pequeños y medianos propietarios, sobre todo en la región del sur de la provincia de Santa Fe.
Entre Ríos, sur de Córdoba, algunas pequeñas regiones de Buenos Aires, también de la Patagonia, pero esto es una situación más bien minoritaria. La mayor parte de la tierra sigue en pocas manos y son estas familias las que, además de ser dueñas de la tierra y del grueso de la economía, son asimismo aquellas familias, muchas de origen colonial, que gobiernan el país de esta manera antidemocrática, podríamos decir. A su vez, el 80 marca el inicio, ya con más fuerza, de una serie de procesos que venían dándose desde años atrás, que tienen que ver con la modernización del país. Esta modernización tiene una columna vertebral, por así llamarle, que es la inmigración europea masiva, sobre todo protagonizada en su mayor medida por españoles e italianos. La oligarquía criolla, de origen hispánico, estrecha filas frente a este aluvión inmigratorio. El extranjero, que era visto en su momento como una alternativa al gaucho y al indio, capaz de dedicarse a labores agrícolas y ganaderas, capaz de, según se creía, de poseer hábitos de trabajo y una educación superiores a los de los criollos e indígenas. Sin embargo, una vez solucionado, entre comillas, el tema de los indios, la cuestión indígena, surge la llamada cuestión social, que tiene que ver con la cuestión obrera y la cuestión del inmigrante, porque el inmigrante es mayoritariamente obrero industrial. Comienzan las primeras fábricas a surgir, las primeras organizaciones sindicales paralelas a sí mismo, un naciente movimiento sindical y una serie de luchas por lograr mejoras salariales en una época de largas jornadas laborales y de salarios más bien misérrimos. El obrero es mayoritariamente extranjero y entonces concentrado en las grandes ciudades donde forma mayoría el extranjero y sus hijos, donde los criollos son minoría en su propio país, y dentro del grupo criollo, la población criolla, de origen español e indígena también, porque ha habido un mestizaje desde la colonia, se siente amenazada esta clase criolla por este aluvión de los extranjeros y de sus hijos, muchos de los cuales no hablan español. Aquí la escuela argentina va a jugar un rol preponderante como argentinizadora, como nacionalizadora de estas masas de inmigrantes y de sus hijos sobre todo. Y dentro de esta población criolla está la élite, la minoría que detenta el poder político y económico, que se siente argentina, verdaderamente argentina, que desprecia al extranjero y a los nuevos argentinos, a los hijos de estos extranjeros que pareciera, según la óptica criolla, que no son tan argentinos como ellos mismos. La oligarquía entonces se siente patricia, aristocrática, verdaderamente argentina, contra o en contraposición a la masa heterogénea de extranjeros agrupados en asociaciones y escuelas que mantenían sus lenguas y tradiciones. En el año 1895, por caso, el censo nacional marca que el 25% de la población argentina era extranjera. Este porcentaje trepa a alrededor del 50% e incluso más en los grandes centros urbanos conformados sobre todo por extranjeros y por sus hijos. Tal es el caso de Rosario, Buenos Aires y otras grandes ciudades de la llanura pampeana. En el año 1883, en plena presidencia de Roca, surgen los primeros frigoríficos argentinos, muy pronto sobrepasados en número por los ingleses y norteamericanos, que van a controlar este mercado y esta tecnología. La invención de la cámara frigorífica es vital para poder conservar la carne, congelarla y venderla en el exterior con mayor cantidad y mayor calidad. La producción ganadera argentina y el refinamiento del ganado, esto es la mezcla, el mestizaje del antiguo ganado criollo que
cuyas vacas eran más bien magras, flacas, con una carne escasa o una carne de poca calidad. Estas razas locales, estos vacunos se van a mezclar con los vacunos provenientes de Europa, así van a surgir razas tales como la holando argentino. La calidad de la carne entonces va a mejorar y su exportación, garantizada por la invención del frigorífico, va a ser uno de los pilares de la economía nacional. Va a ser el nuevo gran producto de exportación que se agrega al cuero y a la lana que ya venían de años anteriores. La carne ensalada entonces es suplantada por la carne congelada que se vende fuera del país y rinde pingües ganancias para esta minoría de ganaderos que son a su vez los dueños de la tierra. Pero además del desarrollo ganadero, hay una multiplicación de los cultivos de trigo, es una producción cerealera notable, sobre todo lo que hace al trigo, y este va a ser otro de los grandes productos de exportación del país que van a enriquecer a esta nación moderna y sobre todo a su pequeño grupo dirigente. Las exportaciones de carne, vacuna congelada y de trigo entonces van a agregarse a las ya existentes de cuero y de lana. El ganado lanar, las ovejas van a ir desplazándose hacia el sur del país, hacia la Patagonia, donde pueden sobrevivir perfectamente a las adversidades del clima, mientras que en la llanura pampeana, de clima más benigno y de tierras más fértiles, va a ser consagrada sobre todo a la ganadería vacuna y a la agricultura cerealera. Crece a su vez la actividad portuaria, se construyen puertos, caminos, la infraestructura necesaria, los ferrocarriles que se van extendiendo. Los primeros de ellos de capital nacional, público, son los gobiernos primero de la provincia de Buenos Aires y luego el gobierno nacional los que financian los primeros ferrocarriles. Cuando estos se tornan un buen negocio, son comprados a bajo precio por los ingleses y estos a su vez pasan a dominar la mayor parte de la red ferroviaria, imprescindible no tanto o no solo para el tráfico o el transporte de pasajeros en un país donde hay más ciudades, más pueblos, donde más caminos, más vías férreas, más comunicación, entonces el ferrocarril es el principal medio de transporte, pero a su vez es el principal medio de carga. Es necesario que la red ferroviaria se expanda para que el trigo, sobre todo, llegue a los principales puertos del país, como es el caso del puerto de Bahía Blanca o el puerto de Rosario o el puerto de Buenos Aires desde ya, y pueda salir en barco hacia el exterior. El capital extranjero entonces va controlando gradualmente, hasta hacerlo casi por completo, los dos grandes sistemas industriales modernos del país. Esto es, los ferrocarriles y los frigoríficos. Hay un desarrollo simultáneo a partir de las décadas de 1880 y 1890 de todo tipo de industrias menores. Tal es el caso de las artes gráficas, la alimentación, la construcción, el vestido. Aumenta el número de lectores, entonces hay que imprimir un mayor número de diarios y de revistas y de libros en distintas lenguas. No por nada, no por casualidad, la primera entidad sindical que surge en el país es la Sociedad Tipográfica Bonaerense en la década de 1850. Son los impresores o los trabajadores de las imprentas y editoriales, aquellos que aumentan y se desarrolla su actividad y por ende también su actividad sindical. Como les decía al comienzo, las jornadas laborales son extensas, de más de 10 horas, 12, 13 horas, 14 horas, trabajo infantil también hay, en las peores condiciones, con bajos salarios en casi todos los casos, y esto provoca
una serie de conflictos sociales, además de la creciente sindicalización de los trabajadores, que son, como también les mencionara, mayormente extranjeros. En 1884, también durante la primera presidencia de Roca, se promulga la Ley Nacional de Creación del Registro Civil, lo cual entraña un fuerte conflicto con la Iglesia Católica. El registro civil lo que va a hacer a partir de 1884 es, valga la redundancia, registrar los nacimientos, las muertes y los matrimonios, que hasta ese momento estaban registradas únicamente por la Iglesia. La gente solo se podía casar por la Iglesia, no por registro civil, que no existía. A partir de 1884 ya existe a nivel nacional, y esto genera resquemores, fuertes enfrentamientos con la Iglesia, que va perdiendo el terreno frente a un Estado nacional laico que crece y logra un monopolio, un control de diversas áreas, entre ellas el registro de nada más y nada menos que los nacimientos, las muertes y los casamientos. También en estos años, en 1884 específicamente, se aprueba la Ley Nacional 1420 de educación primaria obligatoria en todo el país, que también es resistida por la Iglesia y los sectores clericales, ya que la obligatoriedad de los estudios primarios para todos los niños del país tiene un sentido no solo alfabetizador, sino también un sentido laico y un sentido de argentinización, de nacionalización de los hijos de los inmigrantes, que van a ir a la escuela argentina, que van a aprender los rudimentos básicos que necesita todo trabajador moderno, a leer, escribir, contar, saber mínimamente sobre la historia y la geografía del país, sentirse argentino. Hay toda una serie de rituales cívicos, patrióticos, de los cuales hablaremos en la clase próxima, que tienen que ver con esta obligatoriedad de la escuela primaria y con la argentinización que se va llevando adelante al interior de la misma. En 1885 hay también una ley que no va a prosperar, pero que luego se aprobará, que sanciona la autonomía universitaria. Nosotros que estamos estudiando la historia del país, este es un hito que se va a alcanzar en realidad hacia 1919 en ocasión de la llamada reforma universitaria, tal como veremos. Esto de la autonomía de las universidades nacionales. En esta época son todas las universidades nacionales públicas y laicas las que existen en el país. No hay todavía universidades privadas. Y ya se comienza a pensar a partir de la década de 1880 y ya de manera firme en 1919 y en adelante, en la intangibilidad, por así decirlo, del recinto o de los recintos de las instituciones universitarias, que van andando el tiempo a lograr su autonomía. Esto es sumamente importante dentro de la historia educativa argentina. En 1886, cuando culmina su mandato, Roca logra imponer la candidatura presidencial de Miguel Juárez Celman, un cordobés que va a gobernar solamente 4 años. En 1890 va a renunciar, corrido por una terrible crisis económica, la primera gran crisis económica que sufre el país, con una caída del sistema financiero, inflación, caída de la bolsa, un desastre generalizado que va a propiciar la conformación de un movimiento político entre los años 1889 y 1890, vehiculizado por la llamada Unión Cívica, que es una suerte de partido político que engloba sectores muy heterogéneos, diversos e incluso hasta contradictorios entre sí. Todos los grupos que son contrarios al roquismo en el poder, al sistema del fraude, todos aquellos sectores políticos que están excluidos del poder,
porque no pertenecen a esa minoría que maneja las elecciones fraudulentas, y entonces van a intentar forzar una reforma electoral que con el correr de los años se va a concretar. Entre los integrantes de la Unión Cívica figuran los católicos, antiliberales, que están sumamente enojados con las políticas laicas de Roca y de Juárez Celman. Están los mitristas, los seguidores del expresidente Bartolomé Mitre, que él ya es anciano a esta altura del partido, es un conservador, pero ha quedado políticamente excluido del poder, él y sus partidarios, y entonces una manera de intentar regresar al estrecho y exclusivo recinto del poder político argentino era a través de la vía armada. También están los llamados, los que luego se llamarán radicales, los que fundarán la UCR como un sector más radicalizado, justamente la Unión Cívica Radical dentro de la Unión Cívica, que están liderados por un tal Leandro Alem, que fallece pocos años más tarde y es reemplazado en el liderazgo del Partido Radical, del cual hablaremos ahora, por su sobrino, Hipólito Yrigoyen. Entonces los seguidores de Alem, los católicos, los mitristas, los socialistas, los sindicalistas y grupos diversos van a formar esta coalición de la Unión Cívica, este heterogéneo partido político, y van a intentar llegar al poder por vía revolucionaria. La revolución de 1890 es sofocada, son derrotados los insurrectos, pero el presidente Juárez Celman se ve obligado a renunciar en plena crisis económica y política y es reemplazado por su vicepresidente, que deviene presidente, el doctor Carlos Pellegrini, quien va a completar el mandato presidencial entre 1890 y 1892. En estos años también se fundará el Partido Socialista, en la década de 1890, y los primeros sindicatos, tanto socialistas como anarquistas. A partir de 1890, justamente el mismo año de la Revolución Radical, un club socialista de obreros alemanes promueve la formación de un comité internacional para festejar el 1 de mayo. Es una fecha significativa y una iniciativa significativa. Entonces se va a dar, en esta década del 90, de 1890, un paralelo nacimiento de dos movimientos políticos. Uno que pretende representar a los sectores populares, que sería el Partido Socialista, y otro a las clases medias, que sería la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical se funda recién en 1892, pero hasta ese entonces forman parte los seguidores de Alem de la UC, la Unión Cívica, donde están, como les decía, los sectores mitristas, católicos e incluso algunos sectores del ejército argentino disgustados con el poder de turno. La crisis que se da en estos años y que el presidente, primero vicepresidente, luego presidente Pellegrini, logra reencauzar entre el 90 y el 92, la crisis es más económica que política. En el 91 quiebran el Banco Nacional y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, arrasando con los ahorros y con el crédito. La crisis se siente también fuera de Argentina. La casa financiera, la banca Baring Brothers de Inglaterra, está a punto de desaparecer a causa de la morosidad argentina. El gobierno nacional no puede honrar sus deudas, no puede hacer frente a sus gastos, a sus enormes deudas que venía acumulando desde años atrás. En diciembre del año 1891 se funda el Banco Nación de la República Argentina para ordenar finanzas y restablecer el crédito. En el 92 entonces, la Unión Cívica, como les decía, se divide en UCR y UCN. Esto es, la Unión Cívica Radical, liderada por Alem,
y la Unión Cívica Nacional bajo la dirección de Bartolomé Mitre. Roca, que está detrás de, no es ya presidente, pero está detrás de todos estos manejes, acuerda con la Unión Cívica Nacional de Mitre e impone, se realizan una suerte de alianza electoral, Mitre y los suyos son incorporados al PAN, al Partido Autonomista Nacional de Roca, y entre la Unión Cívica Nacional y el Partido Autonomista Nacional imponen como candidato presidencial a Luis Sáenz Peña, desbaratando un movimiento opositor dentro del propio PAN. Aquí también apunta, digamos, se vislumbra, dentro del mismo oficialismo, dentro del mismo roquismo, un movimiento que está liderado por el hijo de Luis Sáenz Peña, que es Roque Sáenz Peña. Ambos, padre e hijo, van a ser presidentes. El que primero es presidente es Luis Sáenz Peña, entre 1892 y 1895, pero su hijo Roque, quien será presidente algunos años más tarde, Roque Sáenz Peña, va a liderar al interior del partido de Roca un grupo disidente, un grupo conservador. Ellos forman parte de la élite, de los grupos más ricos del país, pero a su vez están a favor de una reforma electoral que posibilite elecciones transparentes, la constitución de un partido conservador moderno, reforma laboral que permita mejorar las condiciones laborales de los trabajadores explotados, repartir un poquito más la riqueza, democratizar el país, para de esta manera mantener las estructuras conservadoras que ellos apuntalan e impedir cualquier tipo de desborde revolucionario. Ellos consideran, los que se dicen a sí mismos como reformistas oligárquicos, que para mantener las estructuras del poder hay que reformarlas parcialmente, hay que suavizarlas, hay que hacerles participar de la cosa pública, de las elecciones transparentes a los sectores populares y medios, hay que democratizar la sociedad, hay que mejorar las condiciones laborales, hay que aumentar los sueldos, bajar la cantidad de horas de trabajo, mejorar las condiciones de higiene y todo este tipo de cuestiones que nosotros las hemos naturalizado como normales, pero que en esta época no lo son todavía. Este tímido vislumbre de un conservadurismo más moderno y más humano, más democrático, va a ser rápidamente obturado, reprimido por Roca, quien va a dejar fuera del poder temporalmente a Roque Sáenz Peña, va a propiciar la candidatura de un hombre que le es fiel absolutamente a Roca, que es Luis Sáenz Peña, quien va a ser de todas maneras un pésimo presidente, no va a saber manejar la situación, en una persona muy incapacitada para hacerlo. Va a gobernar Luis Sáenz Peña entre 1892 y 1895, es casi o virtualmente un títere de Roca, que es el que verdaderamente gobierna el país por detrás. En plena presidencia de Luis Sáenz Peña, en 1893, se producen una segunda y una tercera revolución de los radicales, con Alem a la cabeza, que van a intentar nuevamente, como lo hicieran en 1890, llegar violentamente, por vía armada, ilegal, al poder. Ellos consideran, los radicales, no van a conseguirlo, van a ser derrotados, pero los radicales lo que hacen es practicar una doble estrategia. Por un lado, intentar llegar al poder por vía violenta, por vía armada revolucionaria. Y por el otro lado, la abstención en las elecciones. Como ellos saben que no pueden ganar ninguna elección, no porque la gente no vaya a votarlos, porque de hecho, con el correr de los años, la Unión Cívica Radical va a devenir el partido político argentino más popular, con más seguidores, pero como las elecciones son fraudulentas, no hay manera alguna de poder ganar una elección provincial o nacional. Entonces los radicales no pueden presentar sus candidaturas y llegar al poder. Está absolutamente obturada esta posibilidad, esta chance que tiene que ver con las elecciones.
Entonces ensayan estas dos estrategias, la revolución y la abstención electoral. En el 95, 1895, Luis Sáenz Peña, dada la difícil situación y su pésima gestión, se ve obligado a renunciar y completa su mandato del 95 al 98. En esta época los presidentes argentinos tienen mandatos de 6 años. Completa su mandato del 95 al 98 el vicepresidente José Evaristo Uriburu, que se convierte en presidente tras la renuncia de Luis Sáenz Peña, el presidente electo. Uriburu asume la presidencia y debe enfrentar el grave conflicto limítrofe con Chile, que casi lleva a la guerra al país. Este conflicto también, pocos años más tarde, es un conflicto que no se termina de resolver, hay serios problemas limítrofes, sobre todo en el sur del país, en la Patagonia, tanto en la Patagonia argentina como en la chilena, a lo largo de la cordillera de los Andes. Los límites entre ambos países, las fronteras no están delimitadas, no están claramente fijadas, y hay resquemores y hay conatos de guerra permanentes. Va a haber que esperar hasta bien entrado el siglo XX para que estos conflictos de límites entre Chile y Argentina se solucionen definitivamente. Y en dos ocasiones, fines del siglo XIX, fines del siglo XX, incluso ambas naciones estarán a un paso tan solo de entrar en guerra. Y también como resultado de este latente conflicto bélico con el país hermano, que por suerte nunca llega a desatarse, se va a sancionar la Ley Nacional de Servicio Militar Obligatorio para todos los ciudadanos argentinos de 18 años, varones obviamente. Este padrón militar, que se traduce en las libretas, las llamadas libretas de enrolamiento, va a ser muy importante, porque en una época donde votan solamente los hombres mayores de 18 años, argentinos, el padrón militar va a coincidir con el tiempo, cuando se lleve adelante la reforma electoral, con el padrón electoral. El padrón militar va a ser lo mismo que el padrón electoral. Sobre la base del padrón militar se van a confeccionar los padrones electorales. En 1896, más exactamente, no les había brindado en su principio, en un primer momento, la fecha exacta, en 1896 se funda el Partido Socialista Argentino. De 1898 a 1904 tiene lugar la segunda presidencia de Roca, como ya informáramos. Estos años del segundo mandato roquista se ven signados por los conflictos sociales, gremiales. En 1902, por ejemplo, hay una huelga general que paraliza la ciudad de Buenos Aires. Se sanciona ese mismo año la denominada Ley de Residencia, que autoriza ilegalmente, de manera burdamente anticonstitucional, autoriza al gobierno nacional a deportar ciudadanos extranjeros que perturbaran el orden público. En el curso de 48 horas, sin juicio previo, los extranjeros residentes en el país, en caso de participar de conflictos sindicales o políticos y que resultaran sospechosos, atentatorios o perturbadores supuestamente del orden público, el Poder Ejecutivo Nacional podía expulsarlos del país en apenas 2 días, cosa que está claramente prohibido por la Constitución Nacional. En 1904 hay una pequeña modificación del sistema electoral que permite la llegada al Parlamento Nacional como diputado del socialista Alfredo Palacios, quien va a representar a su barrio, que es el barrio de La Boca, en el sur de Buenos Aires. Es una reforma electoral que dura poco y que impone una representación por circunscripciones electorales. O sea, el país se subdivide en pequeños territorios, cada uno de los cuales elige un diputado nacional para llevar al Congreso. Luego esto cambia, pero le permite a Alfredo Palacios ser elegido por los vecinos de su barrio, que eran mayoritariamente obreros y socialistas, y aún en el caso de las elecciones, los
comicios habitualmente fraudulentos, logran imponerse igual. Son tan mayoritarios los votantes de Alfredo Palacios que logran burlar el fraude y elegirlo a Alfredo Palacios como primer diputado socialista, no solo del país, sino de todo el continente americano. En 1904, cuando finaliza su segundo mandato, el presidente Roca impone, fraude mediante, a Manuel Quintana como presidente. La Unión Cívica Radical se abstiene, es la llamada abstención revolucionaria. En 1905 los radicales van a intentar una vez más llegar al poder, van a fracasar una vez más, su revolución se va a ver abortada. En estos años Hipólito Yrigoyen ya es el nuevo y claro líder del Partido Radical. Su tío Alem, que había sido el primer caudillo radical, ya se había suicidado hace unos años, entonces Yrigoyen se convierte en el máximo líder de la UCR. Y comienzan las negociaciones con el gobierno conservador. Manuel Quintana gobierna de 1904 a 1906, hasta su fallecimiento. Y luego es reemplazado por el vice, que se convierte en presidente, José Figueroa Alcorta, quien completa el mandato en 1910. En estos años sigue creciendo el movimiento obrero en las grandes ciudades, sobre todo, como Rosario y Buenos Aires. Hay numerosas huelgas, represión, tensiones al interior del movimiento sindical entre los socialistas y los anarquistas, que son dos variantes de izquierda. Los socialistas son parlamentaristas, están a favor del sistema democrático y del pacíficamente, legalmente, ir logrando una serie de reformas laborales que permitan la mejora en las condiciones de trabajo, mientras que los anarquistas son absolutamente antiestatistas, están en contra del Estado, considerado como una estructura burguesa de opresión a la cual hay que disolver, y están a favor de la gestión obrera, de las cooperativas, del autogobierno de las masas sindicales. El diputado Palacios logra que se aprueben algunas leyes sociales en el Parlamento Nacional, como la del descanso dominical, y otras que no son muy respetadas, que digamos, quedan en el papel, y recién habrá que esperar a las presidencias de Perón para que estas leyes laborales votadas por los socialistas no solo figuren en el papel como leyes, sino que se cumplan como tales. Entonces, en el año 1910, José Figueroa Alcorta culmina su presidencia. Entre 1909 y 1910 hay grandes huelgas, nuevas represiones. Es el año 1910 del primer centenario de la Revolución de Mayo. El país, y sobre todo la ciudad de Buenos Aires, se visten de gala. La ciudad de Buenos Aires a esta altura es una ciudad de fisonomía europea, con grandes avenidas, grandes bulevares, fastuosos edificios, una burguesía que es de las más ricas y esplendorosas del mundo. Los festejos son enormes, a todo trapo, vienen monarcas y presidentes de todas partes del mundo, pero rige el toque de queda y la represión es feroz durante los años, o mejor dicho, durante todo el año 1910 y particularmente durante la semana de mayo, en plenos festejos por la revolución, por el aniversario de la revolución de 1810. En 1910, el hijo de Luis Sáenz Peña, Roque Sáenz Peña, finalmente consigue llegar a la presidencia, gobierna 4 años hasta su muerte, su prematura muerte en pleno ejercicio de sus funciones presidenciales. Con Roque Sáenz Peña, entonces, triunfa el sector más reformista y democrático dentro del Partido Conservador, dentro del roquismo, que retrocede. Roca muere en estos años, paralelamente. Roque Sáenz Peña lo que hace es negociar con Hipólito Yrigoyen
y consiguen llevar adelante una ley de reforma electoral que va a permitir, como les decía al comienzo de la clase, el voto secreto, obligatorio, universal masculino, es decir, votan obligatoriamente todos los ciudadanos argentinos varones mayores de 18 años. Ya no va a existir más el fraude ni el voto cantado, el voto pasa a ser secreto, se transparentan notablemente los comicios. La nueva ley electoral se aprueba en 1912, se aplica ese mismo año por primera vez en las elecciones a gobernador de la provincia de Santa Fe, y aquí gana la Unión Cívica Radical. Por primera vez una provincia argentina cuenta con un gobernador radical. En 1914 muere Roque Sáenz Peña, lo reemplaza el vicepresidente Victorino de la Plaza, quien completa su mandato del 14 al 16, y en 1916 justamente se celebran elecciones presidenciales por primera vez bajo el imperio de la nueva ley electoral, que es bautizada como la ley Sáenz Peña. Entonces, por primera vez hay elecciones limpias, elecciones presidenciales con voto secreto obligatorio, universal masculino, e Hipólito Yrigoyen, el líder y candidato de la Unión Cívica Radical, es elegido presidente de la Nación. Y de esta manera se cierra este periodo de 1880 a 1916, que es el periodo signado por el fraude electoral, y da comienzo una nueva etapa que arranca en 1916 y se extiende hasta 1930, que es la de los primeros gobiernos radicales. Es la etapa donde la Unión Cívica Radical, que representa a los sectores medios, a la clase media argentina, que es de origen inmigratorio, sobre todo español e italiano, son los hijos de los extranjeros que votan mayoritariamente a Yrigoyen, muchos de los cuales llegan a ocupar cargos de poder, a ser elegidos diputados, senadores, gobernadores. Dentro de este periodo del 16 al 30, donde la UCR se convierte en el máximo partido popular, el más votado de la República Argentina, y donde las fuerzas conservadoras son desalojadas temporalmente del poder.